Bienvenidos a Insurrección Fundante. Les saluda Gustavo Julio García. ¿Cuál es el rol del Estado frente a la comunidad y el de la comunidad frente al Estado? El interrogante no es menor, sino que habla del poder político, cómo se comporta, legisla y establece una superioridad bajo la forma de control de la libertad que a la luz de la cultura radical fucsia arcoíris de las falacias liberales, progresistas y nacionalistas, destruyen la libertad de la familia y su autoridad como célula básica de la comunidad. Destrucción que se propicia desde el Estado en nombre de una cracia con ausencia de demos o con propiedad, una autoritaria postdemocracia con una resiliente ceguera irracional de sociedades de esclavos mononeuronal, incapaz de afrontar su condición de paupérrima servidumbre. Hace una semana, un sanatorio de Cuyo, Mendoza, Argentina, denunció a unos padres por no acatar la orden de obligatoriedad estatal de poner en su hijo un tratamiento particular. La autoridad judicial decidió que debía hacerlo antes de las 12 horas. En Costa Rica, el Estado pretende que los padres concedan la patria potestad por ley bajo amenaza de 3 meses de prisión y multas. Y al parecer, la sociedad, dominada por los estupefacientes del videoentretenimiento, no despiertan a esta realidad. El Estado obliga a hacer efectivas acciones que dependen de la autoridad de los padres indefectiblemente, o les quita un derecho que es preexistente a toda constitución en el mundo. El Estado, en nombre de sustentar el poder de coacción y de la fuerza, se arroga una autoridad que no tiene y trata los derechos como concesiones discrecionales de libertad y autoridad a los ciudadanos. Ciudadanos que constituyen, desde la individualidad y por la coherencia hereditaria de pueblo, la soberanía de la común unidad frente al Estado. El desenfoque tiene un calado tan indescriptible y profundo como histórico. El poder del Estado emana de la autoridad soberana, no de su autonomía institucional. Ergo, esos ciudadanos con el rol de padres ven subvertida la relación de poder. Ahora el Estado actúa como un poder superior que les concede cada tanto cierta libertad que disimula su autoritarismo radical y cultural fucsia arcoíris. La forma y normas autoinvestidas por la partidocracia que gobierna los estados ya no se encuentran circunscritas a un tiempo fundacional como cúlmine de la amalgama cultural, sino del desconocimiento e ignorancia de la sociedad del gen fundante de la nación. En los últimos 70 años, las enquistadas partidocracias actúan autónomas frente a la comunidad, pero en servidumbre de ONGs que las protege como actores centrales, conformados en casta, que viven de las mentiras electorales bajo un régimen denominado postdemocracia, sustentado por una masa irracional. El Estado se arroga el poder de ordenar las sociedades sin derecho social, como un absolutismo parlamentarista que ningunea las respectivas constituciones. Lleva décadas interviniendo e intentando socavar la cultura, la soberanía popular, sus costumbres y ahora la autoridad de la patria potestad. El punto más álgido del desorden patológico de la partidocracia quedó demostrado por toda su burocracia estatal en los últimos 3 años. Si existe una causa eficiente que evidencia la absoluta inutilidad en los 3 poderes del Estado, los ejecutivos, deliberativos y judiciales, es la inoperante forma e inadecuada sustancia con que abordaron durante los últimos 36 meses escenarios emergentes de orígenes dudosos, simulados u ocultados, que no han podido o querido explicar, ofreciendo soluciones que no solucionan, pero dejan abultados dividendos en sectores de la industria.
En términos llanos, un Estado incapaz de clarificar esos orígenes, las estadísticas derivadas de las actuaciones, fuera de consideraciones y especulaciones partidocráticas, contratos nulos de transparencia, sanción de leyes vinculadas al secretismo y un poder judicial incapaz de gobernarse a sí mismo, involucrado en el desbande, sin actuación de oficio, frente a voces autorizadas que clamaron, y aún lo hacen, en un contexto de que la única certeza es la nulidad de su transparencia. Es un Estado inútil e inservible, caducado, cuya única función es vivir de los impuestos y endeudando a las futuras generaciones, reservado a un séquito de personas encumbradas por organizaciones grises, corruptas, cuando no ocultas, bajo el nombre de partidos políticos. Y a su vez, financiados por ONGs nacionales y extranjeras, cuyos intereses son contrarios y frontales con los de la comunidad, a quien el Estado le reconoce en papel mojado una soberanía que en los hechos niega. El epicentro del problema está en los antecedentes que asienta como doctrina judicial. Si el Estado se arroga la patria potestad en nombre de su organización institucional, un mal frente al cual se fundan derechos constitucionales, mañana podrá ejercer ese mismo poder con cualquier o todas las excusas, sobre todo si cada uno de los ciudadanos y de los menores. Esta no es la función del Estado, sino custodiar con el enjambre de sus instituciones los intereses de la nación y su pueblo, en coherencia absoluta de su herencia acumulada. Si la forma actual del Estado, además de inútil, es autoritaria, si la forma de legislación es a cambio de dinero por alcanzar los votos en el Senado, como se vio claramente en cierta ley fucsia arcoíris, que va contra la propia Constitución en Argentina, y el Poder Judicial se enreda en sus ligas y subconjuntos ideológicos, ligas por la democracia, por el progreso, por la libertad o la que sea, el Estado ya merece tirarse a la basura, con toda su burocracia y refundarse desde cero. Y la mejor y única forma viable de hacerlo es desde la autonomía municipal, que es el lugar más próximo a los vecinos. Sigamos hablando como dijo alguien alguna vez, a calzón quitado. El Estado es inadecuado a los tiempos que vivimos y el tiempo por venir. La refundación del Estado es inexcusable si se pretende organizar los pueblos en naciones como hasta hoy, o tendremos que sufrir la mayor de las dictaduras jamás conocida. La globocracia cierne el momento de definición para mayo 2024, en que se propone su acuerdo, hacer ley lo que de ella emana, lejos de toda soberanía ciudadana y del Estado. Y como el Estado está en manos de partidocracias que viven del jolgorio como los parásitos, hay que oponerse frontalmente al acuerdo que se pretende en mayo 2024, exigiendo el voto sí o sí a la ciudadanía con un recuento transparente y no con las dudas que hoy tenemos. O el Estado ocupa el rol que le compete, o es parte del autoritarismo ayornado de las ideologías europeas del siglo XX.